Un saludo a todos los participantes. Esta es la sesión 8 del curso de Apocalipsis del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. Esta es una sesión asincrónica. Significa que cada uno de los participantes hace el estudio por cuenta propia. Le animamos a no faltar a ninguna de las sesiones. En cada una de ellas hay aprendizajes únicos, especialmente cuando se trata del estudio de un libro tan difícil como el libro de Apocalipsis. Como ya lo dijimos, esta es la sesión número 8 de este curso. Faltan 2 sesiones para terminar el libro. La sección número 9 será sincrónica y la número 10 será asincrónica. Muy bien, vamos a estar compartiendo pantalla con ustedes. Compartiendo pantalla. Aquí les estoy haciendo partícipes de la portada de esta sesión y vamos a estar pasando a la filmina número 2, donde les ponemos al tanto de la fuente de la cual proviene esta enseñanza. Este estudio se basa en una publicación conocida como La Verdad para Hoy. Es importante reconocer y dar crédito en el sentido de que el contenido de esta sesión es un resumen y adaptación de la publicación cuyo autor es el teólogo David Robb, de La Verdad para Hoy, con sede en la ciudad de Searcy, estado de Arkansas, de los Estados Unidos. Y para la sesión de esta semana vamos a estar haciendo uso del número 8 de una serie de 10 números de estudio del libro de Apocalipsis del año 2001. Muy bien, aquí les presento una fotografía tal vez no tan reciente del erudito, del teólogo que nos está ayudando con este estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a pasar a la siguiente filmina, donde les hacemos partícipes de la tabla de contenido. Básicamente, esta sesión va a abarcar los capítulos 15, 16 y 17. En el capítulo 15 estaremos leyendo el texto donde se hace entrega de las 7 copas de la ira de Dios. Cada una de ellas lleva una plaga. Y en el capítulo 16 se narra el derrame de cada una de las 7 copas. Y por último, en el capítulo 17 se presenta la visión de la Gran Babilonia. Así que vamos a pasar entonces con la primera encabezado de esta sesión de hoy, que es la entrega de las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 15. Y comenzamos con el versículo 1, donde leemos lo siguiente. En el cielo vi otra señal grande y asombrosa. Eran 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, con las cuales la ira de Dios quedaba satisfecha. Muy bien. Este es el tercero y último ciclo de 7 azotes. Son 3 ciclos de 7 azotes cada uno. El primero de ellos fue el de los 7 sellos, que se narró en los capítulos 4 al 7. El segundo ciclo de 7 azotes fue el de las 7 trompetas, que se narró en los capítulos 8 al 11. Y al tercero de estos ciclos de 7 azotes cada uno se le llama las 7 plagas o las 7 copas de la ira de Dios, que comienza en el capítulo 15
versículo 1. Estas plagas son diferentes de las anteriores, porque son las plagas postreras, como dice el texto, las últimas 7 plagas. Más adelante, en el capítulo a las plagas se les llamará las 7 copas, las 7 copas de la ira de Dios, llenas de la ira de Dios, como dice el texto, en el versículo 7. Y los 3 ciclos de azotes guardan cierto paralelismo. Pero también hay una evolución que puede ser expresada de la siguiente manera. En el primer ciclo, en el ciclo de los 7 sellos, lo que se hace es romper los sellos. En otras palabras, lo que se hace es dar una revelación. La apertura de un sello es para revelar su contenido, lo que guarda el sello. Por lo tanto, durante esos 7 sellos, durante la apertura de cada uno de ellos, se está dando una nueva revelación por medio de cada uno de ellos. En el segundo ciclo, que es el ciclo de las 7 trompetas, lo que se hace es tocar trompetas. Y las trompetas se tocan para advertencia. Por lo tanto, lo que tenemos en las trompetas es toques de advertencia. Cada toque de trompeta constituye una advertencia. Luego, en el tercer ciclo, que es el que estamos viendo ahorita, que se comienza en este momento, allí no se rompen sellos, no se tocan trompetas. Lo que se hace es derramar copas. Se derraman copas. Y derramar copas, entonces, tiene que ver con castigo. Entonces, la evolución va de revelación en los sellos, advertencia en las trompetas y castigo derramado por las copas. Ahora, los efectos de las trompetas se limitaron, como recordamos, a una tercera parte de la tierra, mientras que los efectos de las copas no se limitan en modo alguno. Abarcan la totalidad de la tierra. No hubo aplacamiento. La ira de Dios fue derramada pura. Y tal como dice el texto, la ira de Dios quedaba satisfecha. Muy bien. Pasemos ahora al versículo 2. Dice el texto que vi también lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego. Allí, sobre el mar de cristal y con las arpas que Dios les había dado, estaban los que habían logrado vencer a la bestia y a su imagen, y a su marca y el número de su nombre. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que antes del derramamiento de las 7 copas, se nos presenta primero una escena de adoración, que va de los versículos 2, pasando por el 3 y hasta incluyendo el versículo 4. Es una escena que describe a los cristianos fieles que murieron en la época de Juan, el apóstol de la visión. Y el mar de cristal aparece mezclado con fuego. Es posible que el fuego de ese mar se refiera al fuego de prueba, del cual nos habla primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Por el cual pasaron los victoriosos, o bien podría referirse a la ardiente y fiera ira de Dios, que estaba a punto de ser derramada. Los que estaban allí eran los que habían logrado vencer a la bestia y a su imagen y a su marca y el número de su nombre. La bestia se había ensañado con furia contra ellos. Había ejercido presión sobre ellos para que adoraran la imagen. Se les habían impuesto sanciones económicas y a pesar de todo lo anterior, fueron fieles hasta la muerte, pues no cedieron a la presión para negar su fidelidad al Cordero
y fue de ese modo que llegaron a alcanzar la victoria. Las arpas que se les dieron son expresiones de alabanza y adoración a Dios. Pasaremos ahora al versículo 3, donde leemos lo siguiente, versículos 3 y 4. Entonaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y también el cántico del Cordero. Decían: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Por eso, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El título del cántico que ellos entonaban era el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. La idea es que los vencedores cantan un cántico de triunfo, el cual tanto los santos del Antiguo Testamento como los del Nuevo saben cantar, pues ambos cantan acerca de las obras de liberación que solo Dios puede llevar a cabo. Los nombres de Moisés y del Cordero aparecen el uno a la par del otro en el canto de victoria de este capítulo 15, versículo 3. Porque Moisés es el tipo de Cristo como salvador del pueblo de Dios. Y así como los puestos a salvo del asedio de Faraón por medio de Moisés cantaron un cántico de triunfo, también los puestos a salvo de la persecución de César por medio de Cristo Jesús cantan su cántico de victoria. Y la característica más significativa del cántico de victoria de ellos es que se centra en el Señor. Se centra en el Señor y se centra en el poder que Dios ha mostrado. Es una de las más conmovedoras expresiones de la fe de toda la literatura bíblica. El cántico es una colección de citas que proceden de muchas partes del Antiguo Testamento. Es un himno de júbilo, lleno de optimismo cristiano, que expresa fe en cuanto a lo que Dios hizo en el pasado, confianza en lo que Dios está haciendo en el presente y esperanza en lo que Dios hará en el futuro. Prestemos especial atención al calificativo de santo, donde se le dice al Cordero: solo tú eres santo. Bueno, más bien, esto es lo que se le dice al Señor Todopoderoso. Pasemos ahora a los versículos 5 y 6. Esto es lo que leemos. Dice: después de esto miré y vi que en el cielo se abrió el templo, donde está el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles en posesión de las 7 plagas. Estaban vestidos de un lino limpio y resplandeciente, y alrededor del pecho llevaban cintos de oro. Aquí lo que estamos viendo es que se retoma el tema que se había introducido en el versículo 1, el tema de las 7 plagas. Juan vio una réplica del tabernáculo que había sido construido junto al monte Sinaí. El propósito para el cual se abrió el templo fue para que los 7 ángeles pudieran salir, dando a entender que estaban saliendo de la presencia de Dios con el propósito de ir a cumplir los mandatos del Señor. Esa es la razón por la cual se abrió el templo, para que salieran los 7 ángeles, para dar a entender eso. Y la razón por la cual estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente es porque Dios es santo y puro.
Muy bien, pasamos ahora a los versículos 7 y 8, y esto es lo que leemos. Uno de los 4 seres vivientes entregó a los 7 ángeles sendas copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien, explicamos. El hecho de recibir las copas de manos de uno de los 4 seres vivientes equivale a recibir un encargo hecho personalmente por Dios. La gloria de Dios llenó el tabernáculo celestial y nadie iba a poder entrar sino hasta que las copas de la ira pudieran ser derramadas. Mientras la justicia de Dios no cayera sobre los impenitentes, nadie, ángel o humano, entraría en su presencia. En resumen, los siguientes son los pasos preliminares al derramamiento de las copas de la ira. Primero, como ya hemos leído, se abre el lugar santísimo. Se da a los ángeles un atavío especial. Luego los ángeles salen del tabernáculo, que es lo que estamos leyendo aquí, y las copas son preparadas. Luego uno de los seres vivientes da las copas a los ángeles. Hubo una interrupción del fluido eléctrico, espero no les haya afectado. Volvemos a donde estábamos. Estábamos diciendo que los siguientes son los pasos preliminares al derramamiento de las copas de la ira. Ya dijimos que como primer paso se abrió la entrada, o más bien para que salieran del lugar santísimo, se abrió el lugar santísimo para poder Juan ver hacia adentro y ve que se da a los ángeles un atavío especial resplandeciente de lino fino, y luego como tercer paso los ángeles salen del tabernáculo. Luego las copas son preparadas, y aquí en el versículo 7 estamos viendo cómo uno de los seres vivientes entrega las copas a los ángeles. Y por último vimos que el tabernáculo se llenó de humo. Lo anterior significa que Dios está en todo momento o poniendo las cosas en orden o preparándose para ponerlas en orden, porque Él es un Dios que todo lo hace decentemente y con orden. A esas alturas ya debería haber quedado completamente demostrado que el propósito de Apocalipsis fue consolar y fortalecer a los hijos de Dios en tiempos de crisis, especialmente a los que estaban pasando por la crisis de persecución de hace 2000 años. Los cristianos de los primeros siglos tuvieron necesidad de estas verdades del capítulo 15, y son necesidades que nosotros también necesitamos, de las cuales también nosotros tenemos. Y la primera de ellas es saber, la primera verdad es que Dios tiene un plan. Dios tiene el poder que se necesita para hacer cumplir su plan, y que Dios está haciendo que se cumpla su plan, nos parezca así o no. Número uno, repitiendo, Dios tiene un plan. Número dos,
tiene el poder para ejecutarlo. Y número 3, está ejecutándolo, aunque no nos parezca. Así que mantengamos fija la mirada en los anteriores principios y así podremos superar todas las dificultades de la vida. Seguimos con el capítulo 16, que habla del derrame de las 7 copas de la ira de Dios. Derrame de las 7 copas de la ira de Dios, y comenzamos con los versículos 1 y 2. Leemos. Luego oí que del templo salía una fuerte voz que les decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, les salió una úlcera maligna y pestilente. Comentando, la palabra que se traduce por úlcera es la misma que se refiere a los diviezos que plagaron a los egipcios, que sufrieron las 10 plagas de Egipto. Las úlceras son símbolos del dolor y de la angustia en las que los hombres incurren a causa de su pecado. Fueron objeto de esta maligna y pestilente úlcera los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. En otras palabras, los que se habían conformado con el culto al emperador y todo lo relacionado con ese culto. Pasemos al versículo 3 ahora, donde leemos: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como de la sangre de un muerto, y murieron todos los seres vivos que había en el mar. Esta escena no debe ser tomada literalmente. Jamás habrá un momento literal cuando todas las aguas de los océanos se conviertan en sangre. La escena es totalmente simbólica. En aquellos tiempos las naciones dependían del mar para el comercio, y la industria de la pesca era una de las mayores fuentes de alimentos. Por lo tanto, la escena lo que hace es continuar recalcando los terribles efectos del pecado, en el sentido de que el pecado trastorna la vida y que echa a perder todo lo que toca. Pasamos a los versículos 4 y 5 y 6 y 7. Leemos: el tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales, y sus aguas se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. Tú les has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Oí también que otro decía desde el altar: ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. La tercera copa está relacionada con la segunda, porque también tiene que ver con sangre, con agua convirtiéndose en sangre. La angustia que causa la ausencia de agua es una de los más atormentadores padecimientos humanos. La visión no debe tomarse literalmente. Estamos hablando de símbolos. Había algo que el Espíritu tenía que decir, algo que se recalca en los versículos 5 y 6, que la presencia del ángel tenía como propósito insistir en que Dios estaba procediendo recta y justamente al derramar su ira. Lo que Dios estaba diciendo a los que habían derramado la sangre de los cristianos era en efecto así: querían sangre, pues tendrán sangre. Sangre para llenar su boca,
su barriga, sus orificios nasales, suficiente para saciarlos y sofocarlos. Son dos grandes verdades las que se reflejan en el versículo 7. La primera es que los que son objeto de la ira de Dios se causan los problemas ellos mismos. Y la segunda verdad es que en el orden de Dios, el castigo por lo general es conforme al delito. El propósito de la expresión salida del altar, el hecho de que esa expresión salió del altar, como lo estamos leyendo en el versículo 7, dice que otro decía desde el altar, el propósito fue añadir peso a las afirmaciones del ángel, en el sentido de que Dios es justo al derramar su ira. Era importante que los lectores originales de Apocalipsis supieran que llegado el momento, Dios castigaría a los malos y vengaría a su pueblo. También es importante para nosotros saber esto hoy día. Leemos ahora los versículos 8 y 9. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, con lo que se le permitió quemar con fuego al género humano. Y hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor. Pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él. Se trata de otra manera como el Espíritu Santo continúa dramatizando las terribles consecuencias del pecado, de la desobediencia. Los que fueron objeto del derramamiento de las copas habían sufrido las consecuencias de sus propios actos y todavía culpaban a Dios. Sorprende una respuesta así, pero esto es exactamente lo que hacen muchos todos los días. Alguien dijo que la única manera de huir de Dios es huir a Él. La única manera de huir de la ira de Dios es refugiarnos en su misericordia. Vamos a leer ahora versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus dolores y sus úlceras blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. Comentamos, la quinta copa, al igual que la quinta trompeta, demuestra los dolorosos efectos del pecado, con la diferencia de que los afectados no son tanto las personas en particular, sino el sistema mundial entero sobre el trono de la bestia y su reino. Las tinieblas que cubrieron el trono de la bestia y su reino simbolizan la eventual interrupción de las actividades del imperio. También podemos hacer una aplicación general de las tinieblas. Estas son símbolos de las tinieblas que oscurecen los corazones y pensamientos de los que perseveran en el pecado. Jesús dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto lo dijo en Juan 3:19. Al reino de Satanás se le llama la potestad de las tinieblas en Colosenses 1:13. La quinta copa nos recuerda que después del juicio final, los perdidos serán echados, como dice Mateo 22:13, en las tinieblas de afuera, donde estarán excluidos de la presencia de Dios, que es luz, según segunda de Tesalonicenses 1:9 y primera de Juan 1:5. En prisiones de oscuridad y en la densa oscuridad, según segunda de Pedro 2, versículos 4 y 17, respectivamente,
donde será el lloro y el crujir de dientes, según leemos en Mateo 22:13. Note cuán apropiado es el juicio de Dios. Esto fue lo que en efecto dijo a los impíos. Ustedes aman las tinieblas, tengan pues tinieblas, tinieblas que los envolverán, los cegarán, los asfixiarán, tinieblas que durarán por siempre. ¿Cómo afectaron las tinieblas a los habitantes del reino de la bestia? Lo primero que leemos es que la gente se mordía la lengua de dolor. Y luego leemos que habiendo elegido las tinieblas, aún así blasfemaron contra Dios por ellas. Leemos ahora capítulo 16, versículos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río se secó para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Miren, yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas. No sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Estos versículos resumen el contraataque de Satanás. El diablo jamás acepta los juicios de Dios. Será rebelde hasta el momento en que sea lanzado en el lago de fuego y azufre, según leeremos más adelante. El pasaje introduce el lugar que en hebreo se llama Armagedón, en el versículo 16. La visión presenta a los enemigos del Señor, reuniendo sus fuerzas para enfrentársele. Pero no se dan cuenta de que todo lo que están haciendo es parte del plan global de Dios. Con la palabra Armagedón, Juan no se estaba refiriendo a un lugar geográfico en particular, sino a un concepto. Y este es el concepto. Armagedón es el lugar donde los que hacen la voluntad de Dios ganan y los que actúan contrariamente a la voluntad de Dios pierden. De modo que estas ranas que salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, estos 3 espíritus inmundos con aspecto de ranas, a donde iban era a un lugar donde era imposible que ganaran. Estaban condenadas desde un principio al fracaso. En la Biblia no se menciona nada acerca de una batalla de Armagedón. Los versículos 13 y 16 son símbolo de los continuos esfuerzos del diablo por frustrar los planes y propósitos de Dios. Esfuerzos que están condenados siempre al fracaso. Muy bien, ahora vamos a leer capítulo 16, versículos 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono en el templo salió una fuerte voz que decía: todo está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra. Nunca antes, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Entonces Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa que tenía el ardiente vino de su ira. Y todas las islas y los montes desaparecieron.
Del cielo cayó sobre la gente una enorme granizada, con granizos que pesaban más de 20 kilos. Y fue tan grande la plaga de granizo que toda la gente blasfemó contra Dios. Muy bien, vamos a estar aquí simplemente verificando algo. Verificado. Seguimos. Ahora vamos a comentar el capítulo 16, versículos 17 al 21. Según lo que estamos leyendo, hay una fuerte voz que sale desde el trono en el templo. Esa fuerte voz que dice todo está hecho. Vamos a activar aquí el punto láser. Esta fuerte voz debe de ser la voz de Dios. Ahora, la expresión todo está hecho es traducción de una sola palabra griega. Más exactamente es traducción de un verbo y ese verbo se encuentra en tiempo perfecto, indicando acción cumplida. En otras palabras, lo que está diciendo es que Dios, desde esta visión, dentro de esta visión, ya Dios había cumplido todo lo que se había propuesto hacer. Curiosamente, estamos aquí en el capítulo 16, terminándolo. Todavía faltan 6 capítulos del libro. Sin embargo, la mayor parte del resto del libro es básicamente una ampliación y explicación de los últimos versículos del capítulo 16. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque hay un sonido que puede estarnos interrumpiendo en un momento. Una vez que pase el sonido, entonces seguiremos con esta grabación. Habiendo pasado el sonido que estaba interrumpiendo, vamos entonces a retomar. Estábamos diciendo que estamos a la altura del capítulo, a finales del capítulo 16 y faltando todavía 6 capítulos del libro. La mayor parte de estos 6 capítulos se pueden considerar que son básicamente una ampliación y explicación de los últimos versículos del capítulo 16. Estos últimos versículos del capítulo 16 van a ser comentados en los próximos 6 capítulos del resto de Apocalipsis. Muy bien, el objetivo específico del terremoto era la Gran Babilonia. Es decir, el terremoto era para ese temblor de tierra que dice allí, ¿verdad? Que hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. El objetivo, es decir, a donde iba dirigido era a esa ciudad llamada la Gran Babilonia, la cual más adelante se le identifica en el capítulo 17, que lo vamos a ver en esta sesión, como la ciudad de Roma. Se le identifica como la ciudad de Roma y ya veremos por qué. Ahora, la caída de Babilonia, de esta Babilonia, había sido anunciada en el capítulo 14 y versículo 18. Ya había sido anunciada. Y aquí tenemos una breve descripción de ese evento, de esa caída. Y esta descripción comienza con las palabras: la gran ciudad se partió en 3. La gran ciudad se partió en 3. Entonces tenemos aquí esta expresión. Aquí está. Ahora, como 3 es el número de la divinidad, entonces la expresión se partió en 3 se interpreta que indica juicio divino. Indica juicio divino. Ahora, aquí dice que otras ciudades también cayeron, o sea, hubo efecto, ¿verdad? Hubo efecto en el resto de las demás ciudades que se vinieron abajo, según el versículo 19
en la segunda parte, ¿verdad? Dice que las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Eso dice. Y la pregunta que nosotros necesitamos hacernos es, ¿qué fue lo que provocó esta expresión de la ira de Dios? Lo que la provocó fue el hecho de que Babilonia y sus consortes, entre comillas Babilonia, que era Roma, y sus consortes habían rehusado reconocer a Dios y darle la gloria a Dios. Al final, el pecado esencial en sí, el pecado que realmente hace que la ira de Dios se exprese, es eso, es que no se le dé gloria, es que no se le reconozca como Dios. Y de allí vienen todos los demás pecados. Entonces lo que estamos diciendo aquí que es que lo que provocó que Babilonia y las ciudades de las naciones se vinieran abajo y que Babilonia se partiera en tres, su origen está en que Dios expresa su ira porque no le reconocieron como Dios y no le dieron gloria a Dios. Eso no fue lo que hizo Roma. El Imperio Romano no hizo eso. Ahora, el versículo 21 es importante explicar que no es una predicción en el sentido de que un día va a caer, literalmente va a caer granizo del cielo. Tampoco significa que literalmente ese granizo tendrá un peso de más de 20 kilogramos. Se trata más bien de una ilustración de la profundidad de la ira que le produce el pecado a Dios, el pecado de no darle gloria. Y es importante aclarar que cuando decimos el pecado de no darle gloria, estamos hablando de darle gloria en el sentido de vivir una vida santa. Porque la persona que le da gloria a Dios se la da viviendo una vida santa. Eran las consecuencias de sus propios actos las que estaban sufriendo. Y lo curioso es que le echaban la culpa a Dios, porque dice aquí al final que toda la gente blasfemó contra Dios, siendo las consecuencias de su pecado, aún así culpan a Dios. Muy bien, ahora vamos a pasar al capítulo 17, que tiene que ver con la Gran Babilonia. Esta visión que tuvo Juan de una ramera, de una mujer sentada sobre 7 montes o sobre muchas aguas, también dice. Muy bien, vamos a leer los primeros tres versículos, versículos 1, 2 y 3. Dice que uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo, ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han adulterado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y estaba llena de nombres blasfemos. De aquí interesante. Dice que está sentada sobre muchas aguas y aquí ahora la presenta sentada sobre una bestia escarlata. Las dos cosas son posibles. Recordemos que esta bestia fue la bestia que salió del mar. Ahora, a esta gran ramera se le identifica más adelante en el versículo 5, como ya se viene anunciando, como la Gran Babilonia. Y el hecho de que se hable de multitud de pueblos, naciones y lenguas, que es lo que estamos viendo aquí, en el versículo 15, más bien, más adelante, es una forma de referirse a toda la humanidad. Y la frase que dice sentada sobre, indica que la gran ramera gobierna sobre las masas agitadas del mundo.
sentada sobre muchas aguas. Estas muchas aguas son las masas agitadas del mundo. Y el término ramera nos indica enseguida que el oficio de ella era la seducción. Ahora, si alguna duda existe de que las artimañas de una ramera pueden ser seductoras, habría que leerse Proverbios capítulos 5, 7 y 9. En esos capítulos de Proverbios se narran de forma muy buena las artimañas de la ramera. Ahora, esta es otra ramera. Esta ramera es simbólica, representa Roma, y aquí se le llama la Gran Babilonia. En el versículo 12 recalca el éxito del cual ella gozaba con su profesión, porque dice que con ella habían adulterado los reyes de la tierra, y esta expresión, los reyes de la tierra, se refiere a los gobernantes influyentes de todo el mundo. A donde estos hombres iban, sus súbditos les seguían, porque dice que la tierra, los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Y la bestia escarlata, sobre la cual ella estaba sentada, es la primera bestia que se menciona en el capítulo 13, la bestia que sale del mar, la bestia del mar. Y el color escarlata de la bestia era el mismo color del amo de ellas, el dragón, Satanás, y estaba llena de blasfemia, es decir, expresaba calumnias, calumnias en contra de Dios. Ahora vamos a pasar a los siguientes versículos de Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro, la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. Inscrito en la frente, ostentaba un nombre cuyo sentido era un misterio: la Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Comentamos. El púrpura y el escarlata eran colores que usaban la realeza y una minoría selecta. Solo los ricos podían darse el lujo de tener oro, piedras preciosas y perlas. Solo los ricos. Ahora, también vemos aquí que Babilonia estaba ataviada como reina, según dice en el capítulo 18. Más adelante lo vamos a ver en el versículo 7. El atavío de esta mujer no era el atavío barato de la ramera de la calle. En realidad era el atavío de una ramera cortesana que se mezclaba con la realeza y la alta sociedad. Si viviera hoy día, habría sido parte de esa alta sociedad, sofisticada pero decadente. Y habría sido una de las personas que presenta el programa de televisión que se conoce como El estilo de vida de los ricos y famosos. Programa que existía hace varios años, tal vez hoy no. Habría sido una de las personas que presenta ese programa. Y está claro que se trata de Roma. Juan no podía haber sido más explícito. Si hubiera elaborado un cuadro al que le hubiera puesto un gran letrero que dijera Roma. Ahora, el versículo 9 más adelante lo confirma. Dice textualmente que las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora se sienta sobre 7 montes. Bueno, qué curioso, ¿verdad? Muy bien. Ahora, se sabe de Roma que por allí cruza el río Tíber
y bordeando el río Tíber, en los alrededor de ese río hay 7 colinas. Hay 7 colinas y son 7 colinas que caracterizan la geografía de la ciudad de Roma. Entonces, esa hubiera sido inmediatamente la ciudad que les habría traído a la mente a los lectores de Juan. Esa hubiera sido inmediatamente la ciudad. Ahora, la expresión la Gran Babilonia simboliza mucho más que la ciudad de la antigua Roma. A Roma la caracterizaba su inicua idolatría y también el culto al emperador, el cual era fuente de corrupción. Por esta razón, también simboliza todas las influencias y poderes de un mundo que de diferentes maneras y a través de las edades ha rechazado a Dios. De modo que no es solamente en las grandes urbes que se da este fenómeno, pues aunque uno viva en el pueblo más apartado o en la más remota aldea del mundo, la ramera estará siempre, entre comillas, la ramera siempre estará susurrando a los oídos de los seres humanos y especialmente de los creyentes, tratando de apartarlos del camino estrecho y angosto, del cual habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 14. En el Antiguo Testamento, el término ramera se aplicaba a todo el que se vendía al mundo. Y tenemos varios ejemplos de ciudades que se les llamó rameras, como la ciudad de Nínive, según Nahum, capítulo 3, versículo 4. También la ciudad de Tiro, que era la ramera del comercio, en Isaías 23, versículo 8 y 17. A Babilonia la Babilonia literal se le consideraba la ramera del placer, el ama del placer, según Isaías 47, versículo 5. Ahora, Jerusalén misma fue también asemejada a una ramera culpable de prostitución religiosa, de idolatría. Esto se recoge en Isaías 1:21, en Jeremías 2:20, y hay también otros pasajes como Ezequiel 16:15, todos los cuales están en las notas que acompañan a esta grabación. En el versículo 4 se le presenta con una copa de oro en la mano, el cual ofrece como si desbordara de vigorizante líquido, pero una inspección más cercana permite ver que ese cáliz, esa copa, está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La ramera promete diversión, pero lo que da es inmundicia. Pasamos ahora a los versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. O más bien, el versículo 6 solamente por ahora. Luego veremos el versículo 7. Dice la lectura que Juan vio que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla, dice Juan, quedé muy asombrado. Comentamos. La aseveración más reveladora acerca del verdadero carácter de la mujer se encuentra precisamente en este versículo, que dice que estaba ebria de la sangre de los testigos, de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Los santos y los testigos de Jesús se resistían a sus artimañas seductoras, y esto la puso furiosa, y en su venganza se deleitó maliciosamente, torturando y matando a los que no cedían a sus encantos. Esta mujer podía haberse visto bella por fuera, pero sus acciones revelaban la horrible fealdad que llevaba por dentro. Recordemos que no estamos hablando de una mujer literalmente.
de una ramera, literalmente. De lo que estamos hablando es de lo que ella representa. Representa la ciudad y el estilo de vida de la ciudad, de idolatría, de ver al emperador como Dios y de toda la inmundicia y la inmoralidad que había en la ciudad. Los cristianos se resistían a ceder, ellos no cedían, ellos no aceptaban negar a Cristo como Señor y proclamar a César como Señor. Y esta ramera, Roma, esta ciudad, entonces, por esa razón, dice aquí que estaba ebria de la sangre de los santos, es decir, había torturado, había martirizado, habían muerto, habían derramado su sangre los santos y los testigos de Jesús, los discípulos de aquel tiempo que habitaban por todo el imperio romano. Ahora, hablando de la fealdad que llevaba por dentro, es lo más lógico aplicarle ese atributo de fealdad a la Roma de los Césares. Porque aún de acuerdo con sus propios historiadores, Roma era un foco de depravación que no estaba oculta. Es decir, se practicaba abiertamente la depravación, la perversidad, la inmundicia. Entre estos historiadores está Tácito, que describió a Roma como el lugar, comillas, donde todo lo horrible y vergonzoso del mundo se reúne y halla su morada. Cierra comillas. El filósofo Séneca llamó a Roma, comillas, una cloaca inmunda, cierra comillas. Roma era además la responsable, como ya lo dijimos, de masacrar a los santos. Los excesos de Nerón habían provocado náuseas aún a sus propios súbditos. Y los decretos de Domiciano habían convertido la negativa a rendirle culto al emperador en un delito, castigado con la pena de muerte. En la visión, la gran ramera parece ocupar una posición envidiable. Parece que lo tiene todo, pero no debemos perder de vista el propósito de la visión. El ángel lo que estaba mostrando es el castigo para la gran ramera, según leímos en el capítulo 17, versículo 1. Volvemos aquí, dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo, ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera. Por lo tanto, es de esto de lo que estamos hablando. Ahora, el ángel aquí lo que estaba mostrando era el castigo, y a los cristianos del siglo I, la visión les decía, aunque no parezca así, los días de Roma están contados. Ninguna otra conclusión parece posible, excepto la de que a Juan se le muestra la anunciada destrucción del poderoso agente que la iglesia temía, es decir, la ciudad y el imperio de Roma. Para los cristianos de hoy día, la visión anuncia que los deleites del pecado son temporales, como leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 25, y que al final solo producen muerte, como dice Romanos 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Por esta razón, el apóstol Juan instó a todos los hijos de Dios, como allá en su primera epístola, capítulo 2, versículos 15 al 17, de esta manera: que no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es importante tener en mente este mensaje. Importante. Pasemos a leer ahora los versículos 7 y 8. 7 y 8. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia en que viene.
la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es. Y está a punto de subir del abismo para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Bueno, aquí donde dice que el ángel le pregunta ¿por qué te asombras? Tal vez el apóstol se asombró debido a que, según las palabras del ángel, él esperaba ver una ciudad en llamas, pero en lugar de ello vio a una mujer en el apogeo de sus facultades. Tal vez se sintió abrumado porque ella rebosaba poder y confianza, porque parecía invencible. Juan se asombró por la mujer solamente. Sin embargo, el ángel pensó que también debía explicarle acerca de la cabalgadura sobre la cual ella iba. No era posible entender el simbolismo de la mujer aparte del simbolismo de la cabalgadura, o sea, de la bestia. Son varias las veces que se indica que la bestia era, pero ya no es, y que iba a ser. En un sentido, la bestia no era. Perdón, es importante entender esto, que son varias las veces que se indica eso, y eso podría tener varios significados. La bestia combinaba características de las 4 bestias de Daniel 7, que representaban a los imperios, en primer lugar, babilónico, luego el imperio medo-persa, y luego el imperio griego y por último el imperio romano. En un sentido, la bestia no era porque 3 de los 4 imperios habían quedado en el pasado. El que estaba en su apogeo ahora era el imperio romano. En otro sentido, sin embargo, esa bestia continuaba existiendo y siempre continuará existiendo, porque siempre habrá una nueva y mejor versión de gobierno anticristiano asomándose entre los bastidores de la historia. En la época de Juan, la bestia representaba al imperio romano. Sin embargo, la destrucción posterior de ese imperio no significó que ella desapareciera, porque el diablo ha seguido teniendo sus aliados políticos, aún hasta el día de hoy, para llevarle la contraria a Cristo y sus seguidores. Vamos a leer ahora los versículos 9 al 11. Dice así el texto. Aquí se verá la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son también 7 reyes. 5 de ellos ya no reinan. Uno está reinando y el otro aún no ha llegado. Pero cuando venga, es preciso que reine algún tiempo. La bestia que era y ya no es también el 8º rey. Y es uno de los 7. Y va camino a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han empezado a reinar. Pero recibirán autoridad para reinar toda una hora junto con la bestia. El propósito de estos reyes es el mismo, que es el de entregar a la bestia su poder y autoridad. Estos versículos son muy desconcertantes y son la fuente de mucho debate, la causa de mucho debate y de muchas conjeturas falsas que se han hecho y de muchas especulaciones. Si el ángel no hubiera seguido dando explicaciones después del versículo 9, no nos habría resultado muy difícil que Babilonia, la Gran Babilonia, era la ciudad de Roma y que marchaba inexorablemente hacia su propia destrucción. Como ya dijimos, es desconcertante que las cabezas tengan más de un significado. Primero, significaban los 7 montes, sobre los cuales estaba la gran ciudad, y luego significan 7 reyes.
existe, como ya dije, mucho debate acerca del significado de los versículos 10 y 11. En cuanto a la identidad de los 7 reyes que de pronto se convierten en 8. Porque el versículo 11 habla de un octavo rey que extrañamente es también uno de los 7. También está el tema de la dificultad para traducir este pasaje del griego a nuestro idioma. Y que nos lleva a preguntarnos quién o qué es la octava cabeza. Debido a la gran dificultad para identificar claramente los reyes o imperios representados por las cabezas y los cuernos de la bestia, hay ciertos eruditos que proponen que se refieren a los diferentes imperios que se habían sucedido históricamente desde Egipto hasta Roma. Mientras que otros proponen que se refieren a los emperadores, propiamente emperadores de Roma, que Roma había tenido desde Augusto hasta Domiciano. Y hacen lista para hacer corresponder cada uno de esos emperadores con las diferentes cabezas de esta bestia y con los cuernos también. De todos modos, se tratara de emperadores o de imperios propiamente dichos, no debemos cometer el error de crear dogmas acerca de quiénes eran tales emperadores o cuáles eran tales imperios. Quizás la explicación más satisfactoria acerca de los 7 reyes y de los 10 cuernos sea que el número 7 es primordialmente simbólico y que representa el poder del Imperio Romano como un todo histórico. En lugar de concentrarnos en las dificultades del pasaje, debemos subrayar lo que sí está claro y es inequívoco. Están las siguientes lecciones obvias que enseña el capítulo 17. 3 lecciones obvias. La primera es que el mal puede parecer atractivo. El mal seduce, atrae, pero produce destrucción, produce desastre. Esa es la primera lección. La segunda lección es que el mal puede parecer irresistible, o sea, es tan atractivo que no se le puede resistir. Y eso es falso, porque sí se le puede resistir, se le puede rechazar. No estamos inexorablemente atados a la idea de que no se puede resistir. Y la tercera lección es que el mal a menudo parece invencible. Parece que no se le puede destruir, pero al final caerá. De esto es de lo que trata el capítulo. No dediquemos tanto esfuerzo en tratar de identificar cada árbol en particular, al punto de perder de vista el bosque en su totalidad. Vamos a leer ahora los versículos 17 al 18 en breves momentos. Apocalipsis 17, 14 al 18. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y a los que están con Él se les llama elegidos y fieles. El ángel también me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son multitudes de pueblos, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos y la bestia que viste aborrecerán a la ramera y la dejarán abandonada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en el corazón de ellos el ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo y entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta visión presenta la batalla que continuamente se está peleando entre el bien y el mal. La guerra en la que cada uno de nosotros está metido.
Recordemos aquel pasaje que dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es necesario tener una mejor comprensión de la magnitud de las fuerzas que se han dispuesto en contra del Señor, para así apreciar mejor la expresión que dice, pero el Cordero los vencerá, y entender que no es una victoria insignificante de lo que está hablando. Jamás deberemos perder de vista el hecho de que al final la victoria se ganará por medio de la sangre del Cordero. Además, debemos tomar en cuenta que el mal y el pecado llevan en sí las semillas de su propia destrucción. Al final, el mal se destruye a sí mismo. El versículo 17 nos dice que es Dios el que ha puesto en el corazón de ellos el ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer. Y lo ha hecho con el fin de que sean sus propósitos los que se llevan a cabo y sean sus palabras las que se cumplan. Sin quererlo y sin saberlo, todo lo que los enemigos de Dios hicieron, al final abonó a la causa de Él. La Biblia está cargada de ilustraciones que presentan a Dios dominando aún naciones cuyos recursos estaban dispuestos en contra de Él. La Escritura revela claramente que a lo largo de la historia, Dios usó a los hombres y a las naciones contrarios a Él para llevar a cabo sus propósitos. Él pudo hacer que una nación se volviera en lucha contra sí misma, como en el caso de Madián durante la época de Gedeón, Jueces 7:22. Y el caso de los filisteos en la época de Saúl, primero de Samuel 14:20. También en la batalla de Moab y Amón contra el monte de Seir, Dios le dio la victoria a Josafat, rey de Israel, sin que el ejército de Judá levantara una sola espada. Segundo de Crónicas 20:23. Josafat, rey de Judá. El profeta Daniel dijo que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Daniel 4:17. Esta verdad ha sido recalcada una y otra vez en Apocalipsis, pero no hay pasaje que la presente más claramente que el que estamos estudiando. Todo lo que hemos dicho se relaciona con la idea clave del versículo 14. El Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que hemos respondido con fe y perseverancia a su oferta de salvación, no deberíamos tener duda alguna de que somos parte de esos que llama fieles, que están con Él, y también llama elegidos y fieles. Muy bien, en esta sesión hemos visto los capítulos 15, 16 y 17, los temas que ya mencionamos y están en esta lista, y les explicamos que este es el fin de la sesión número 8. Fin de la sesión número 8 y esperamos poder seguir con estas clases, Dios mediante. Nos falta la sesión 9 y la sesión 10 también.